Las brujas levantaron el vuelo con la intención de devorarnos, llenos de terror. No teníamos oportunidad de salir de ahí. Te preguntarás, ¿por qué algunos seres viven apartados, casi escondidos entre el monte y los cerros? Eso es muy fácil de responder. Para hacer de las suyas donde nadie los vea, acechan a sus presas con intenciones siempre malas. Se esconden entre los arbustos, vigilan, te siguen y mientras lo hacen, te asustan de alguna u otra manera. Disfrutan el miedo, y es que dicen que el miedo hace que liberes químicos en tu cuerpo y así la sangre y tu carne sabe mejor para al final darse un banquete contigo. Mi nombre no lo diré esta vez. Me llamaré Enrique. Lo que les voy a contar es verdad y sucedió. Y hasta el día de hoy estoy aterrado. Además que por años estuve en investigación por la desaparición de un primo y algunos conocidos. Soy originario de una comunidad cerca de Tepetitlán, Hidalgo. Hay un dicho muy popular que mi abuela siempre repetía: todo lo que se arrastre, corra y vuele, se va para la cazuela. La gastronomía en mi estado es rica y variada, aunque nunca es para todos los paladares, pues la gente de campo está acostumbrada a comer roedores como ardillas o conejos, las lagartijas, renacuajos, pero sin duda, lo más extravagante es que también nos gusta comer insectos, como los gusanos de maguey, llamados chinicuiles, o los codiciados escamoles, que son los huevecillos de un tipo de hormiga. Mi historia tiene que ver con estos últimos. Mi comunidad es un pueblito pequeño en donde toda la gente se conoce. Todos, o en su mayoría, nos dedicamos a las labores del campo, además de la cría de nuestro ganado. Por lo que se vivía de manera modesta, pero honrada. Uno de esos días, llegó al pueblo una pareja. Era originaria de un lugar cerca de Celaya, Guanajuato. Estos de inmediato se dieron a notar, pues era de las pocas personas que contaban con automóvil en aquellos años. El muchacho tenía una troca Ford que alquilaba entre la comunidad para hacer viajes de todo tipo. Pronto, aquel muchacho que se llamaba Tomás y yo nos hicimos buenos amigos. Recuerdo que en aquellos años la situación económica estaba muy difícil, por lo que muchos de los hombres de la comunidad optaron por irse de braceros a los Estados Unidos. Los pocos que quedamos buscamos cualquier oportunidad para ganar un ingreso extra, pues del campo era difícil sobrevivir. Un día, una señora de la comunidad se acercó a mi amigo Tomás para pedirle un viaje. Aprovechando que yo estaba con él, también me ofreció ganarme unos pesos. ¿Para qué soy bueno, doña Lucía?, dijo Tomás. La señora nos propuso acompañar a su hijo Octavio a buscar escamoles. ¿Qué es eso?, respondió Tomás, pues al no ser de la región, desconocía algunas de nuestras costumbres. Yo le respondí: los escamoles son los huevecillos de las hormigas de cola amarilla. Doña Lucía respondió: mi hijo es muy bueno para buscar los escamoles, y la verdad, estos se venden a muy buen precio. Yo en aquellos tiempos estaba muy presionado, pues mi esposa estaba a punto de dar a luz, por lo que intenté convencer a Tomás, quien no parecía muy animado. Pero bien dicen que con dinero baila el perro. La mujer le dijo: mira, muchacho, te voy a pagar el viaje por adelantado, y si les ayudas, dependiendo los escamoles que saquemos, de ahí te llevas otra ganancia. Al final mi amigo aceptó la propuesta de doña Lucía. Yo le pregunté si podría llevar a un primo, pero ella sin dudar dijo: claro, entre más ayuda es mejor. Después de eso,
Quedamos de madrugada, pues iríamos al estado de Querétaro, pues los escamoles, al ser muy codiciados en la región, ya eran bastante escasos. Así al otro día nos preparamos para partir. Todos llevábamos nuestro itacate y algunas herramientas como pico, pala y barreras, porque para sacar los escamoles a veces se ocupaba mover rocas de muy buen tamaño. Así quedamos de vernos en la casa de la señora Lucía. Su hijo, un muchacho como de unos 25 años, muy amable, sería quien nos guiara. Y así tomamos camino rumbo al estado de Querétaro. Todos estábamos muy entusiasmados, pues se sabía que Octavio era muy bueno en esas cosas. Recuerdo que llegamos a un pueblo en los límites de Querétaro y Guanajuato. Octavio pidió estacionar la camioneta en un lugar donde salió una señora que parecía conocerlo, que era muy amable. Esta nos invitó a almorzar. Nosotros aceptamos gustosos, pues aunque todavía no hacíamos nada, el viaje había sido largo y tedioso. Comimos y Pedro nos dijo, bueno, ahora sí vamos a caminar. Recuerdo que cargamos la herramienta y unos botes de plástico en los que traeríamos los escamoles. En el camino nos encontramos a un anciano que nos dijo buenas tardes. ¿Hacia dónde van? Le explicamos y solo nos dijo, es como encontrar oro. A veces buscarlos trae mala suerte y más en estos lugares. Cuídense, muchachos. Le dimos las gracias y se marchó con su rebaño de unas cuantas ovejas y varios perros. Ya era tarde, pues estaba oscureciendo, cuando nos dispusimos a acampar para descansar. Octavio nos dijo que tuviéramos cuidado con las serpientes, pues las veces anteriores habían encontrado bastantes cascabeles. Hicimos una fogata y nos acomodamos a dormir alrededor de ella. Recuerdo que el cielo estaba radiante, pues podíamos ver una radiante luna que nos alumbraba. En eso, ya casi para dormir, sucedió que alguien nos comenzó a lanzar piedras. Al principio creímos que alguien trataba de hacerse el gracioso, pues eran muy pequeñas. Pero todo dejó de ser gracioso cuando una roca más grande golpeó en la cabeza de Tomás, quien muy enojado se levantó para decirme que a él no le gustaba ese tipo de bromas y que si alguien tenía algo en su contra, mejor le hablara de frente. Pero Octavio nos dijo algo que nos llenó de miedo. Él dijo, estas pinches brujas ya nos quieren asustar porque estamos en su territorio. Todos éramos hombres hechos y derechos, pero al haber crecido en el rancho, sabíamos que eso no era una buena señal, el invadir el terreno de una bruja. Yo no aguanté y le pregunté a Octavio si él ya se había topado con las brujas anteriormente. Él muy tranquilo nos respondió que sí, pero que solo buscaban asustarnos, pero que eran inofensivas. Pero esa noche nadie pudo dormir, pues Pedro, mi primo, al ser un joven de unos 16 años, era inexperto, no paraba de temblar, al decirme que tenía mucho miedo y que no quería morir ahí. Octavio nos dijo que estaba próximo a amanecer y que las brujas nos dejarían tranquilo, pues éstas detestaban la luz. Cuando la noche dio paso al día, todos estábamos desvelados por la mala noche que pasamos, así que nos dispusimos a seguir con nuestro camino. Por lo que casi llegando a la cumbre del cerro, cerca de un peñasco, Octavio nos dijo que debíamos estar atentos cuando viéramos a las hormigas, por lo que todos abrimos muy bien los ojos. Y de repente Pedro, mi primo, gritó, «Miren, ya encontré un camino de hormigas». Octavio nos dijo que buscáramos bien y que donde se cruzaran los caminos, las hormigas ahí deberían de tener el nido.
Todo esto puso a prueba nuestra paciencia, pero al fin pudimos ver todo lo que nos había dicho Octavio. Era verdad, ya que después de algunas horas pudimos seguir el rastro de las hormigas, hallando su nido y con esto una gran cantidad de escamoles. Todos estábamos contentos, pues no podíamos evitar imaginar las ganancias que recibiríamos al venderlos. Pero estando tan lejos de casa, no pensábamos en conformarnos con tan poco, y tal parecía que Octavio nos leía la mente, pues nos dijo que si nos quedábamos otros 3 días, seguro que encontrábamos más. Todos estuvimos de acuerdo, por lo que nos dispusimos a hacer la fogata para intentar dormir. Más tarde, ya cerca de la medianoche, volvimos a sentir que no estábamos solos, pues por el cielo grandes bolas de fuego parecían subir y bajar del cerro. Ya todos sabíamos de qué se trataba, y eran las brujas, que no estaban contentas con nuestra presencia en aquel lugar. Pero esta vez fueron más lejos, pues en un momento, al estar todos mirando las bolas de fuego, no nos dimos cuenta cuando Pedro, mi primo, comenzó a alejarse como ido. Al voltear y darme cuenta que éste caminaba al borde del precipicio por una ladera del cerro, le grité y corrí para que intentara despertar. Pero todo parecía inútil, pues aunque le gritaba por su nombre, este parecía como si estuviera sordo y con la mirada perdida. De pronto, al que ya tampoco vimos, fue a Octavio. Tomás y yo pensamos que Octavio, al conocer el terreno, había ido a buscar ayuda, pero después de amanecer y no tener noticias de los muchachos, nos dispusimos a buscarlos. Tomás me sugirió regresar a donde habíamos dejado la troca para ir por ayuda y así localizarlos. Como pudimos llegamos, y grande fue nuestra sorpresa cuando vimos a Octavio, que se encontraba desayunando, pero de mi primo Pedro no había rastro. La señora nos dijo que aprovecháramos la luz del día, pues así sería posible localizar a Pedro. Así lo hicimos, y cuando estábamos a punto de rendirnos, ocurrió lo impensable, pues a lo lejos pudimos ver a alguien que parecía ser Pedro, que estaba escarbando. Al vernos, nos llamó gritando que le ayudáramos, que ya había encontrado una gran cantidad de escamoles, pero al llegar, lo que vimos nos dejó sin aliento, pues pudimos ver a mi primo cómo hipnotizado escarbaba con las manos. Sus dedos sangraban, pues ya casi no tenía uñas. Lo que él creía que eran escamoles, eran gusanos, de esos que devoran los cuerpos de los difuntos, que emanaban de un cadáver en avanzado estado de descomposición. La escena era asquerosa, pero mi primo estaba conmovido, pues decía muchas palabras sin sentido. Lo que nos llenó de terror era que estaba a punto de oscurecer y ya sabíamos el peligro al que nos exponíamos en ese maldito lugar. De pronto Octavio nos dijo que nos mantuviéramos unidos. Así lo hicimos, pero poco a poco todos caímos presas de un sueño muy pesado. Al despertar, mi mente no daba crédito a lo que veía, pues en medio de un olor a excremento me pareció ver la figura de unas asquerosas mujeres de pelo enmarañado que danzaban alrededor de una fogata. Mientras lanzaban risotadas, me miraban y aún estaba borrosa mi vista, y mi lengua estaba adormecida, por lo que no podía gritar. De momento, y como si no fuera suficiente, pude ver a Tomás, quien yacía con el estómago abierto y un corte en el cuello. Ahí comprendí
que nuestro fin había llegado. Mi esperanza volvió por un momento cuando me pareció escuchar a Octavio que se acercaba, pero como si fuera una cruel broma del destino, él se reía y le hablaba a una de las mujeres que danzaba. Todas estaban en su diabólico rito. Cuando volteó una de ellas, se trataba nada más y nada menos de doña Lucía, quien tenía la boca llena de sangre, pues parecía devorar algo. Era como un pedazo de carne. Rápidamente yo intenté ver si Pedro aún estaba con vida, pero no lo logré ver por ningún lado. Todo había terminado. En un momento Octavio se fue hacia mí al percatarse que yo estaba despierto, y con una voz burlona me dijo: «Qué bien que estés consciente, porque el siguiente serás tú». Para ese momento recuperé el habla y le pregunté que si por qué lo había hecho. Él me dijo: «Idiota, ¿no lo ves? Mi madre me da todo lo que yo quiero a cambio de buscarle comida a ella y a sus amigas, porque en eso te convertirás, en la comida de estas malditas brujas». De momento, y casi como un milagro, una ráfaga de disparos se escucharon a lo lejos. Todo esto causó mucha confusión, pero uno de esos disparos alcanzó a herir a Octavio, quien expulsaba sangre por la boca. En eso las brujas se levantaron como bolas de fuego, surcando el cielo, intentando atacar. Y de entre la maleza pude ver cómo un anciano gritaba una oración que no entendía, provocando que una de las brujas cayera donde sus perros estaban listos para atacarla. Ya casi amanecía, por lo que a aquellas malditas no les quedó más remedio que huir, dejando a su compañera a merced de aquel valiente anciano, el cual se acercó para liberarme. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la piel de aquel engendro demoníaco, el cuello de esa bruja comenzó a arder. Yo no podía casi hablar a causa de la fuerte impresión. Solo agradecí a aquel valiente hombre que me dijo: «Por poquito y no la cuentas, muchacho. Da gracias que andaba por aquí cerca. Desde hace rato que les traía ganas». Luego se acercó al cuerpo de Octavio y pudo asegurarse que éste había fallecido. Yo le pedí ayuda para llegar hasta el pueblo, pues deseaba con desesperación irme de aquel maldito lugar donde por poco me convertía en la comida de esas malditas brujas. Al despedirme de aquel anciano, me dijo que esas brujas ya debían muchas vidas en ese lugar, pero que mientras tuviera vida no dejaría de cazarlas. Así me regresé hasta mi pueblo. De mi primo nunca más se supo nada. Ahora, ya después de algunos años, aún tiemblo al recordar aquella desafortunada experiencia. Fue irónico el pensar que yo iba buscando escamoles para comer y por poco me convierto en la comida de esas malditas brujas. Hasta aquí llegó el relato de hoy, no sin antes darle las gracias a Enrique por mandarnos esta aterradora experiencia. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima. Mi amante, una bruja, qué desgracia, y el diablo ofreciéndome la fama, una mezcla perfecta para el desastre. Hay tradiciones que son parte especial de nuestro folclore y que nos llena de orgullo como mexicanos. Por ejemplo, la gastronomía, nuestras celebraciones y cosas tan mexicanas como el jaripeo ranchero. Y es que, dígame quién nunca ha disfrutado de una buena banda para los sones que alegran los corazones. Pero también hay un mundo oscuro en México, lleno de magia, tanto buena como mala.
esa eterna lucha entre el hombre y las bestias, buscando dominarse uno al otro en medio del ruedo. Recordamos las épicas batallas que libraron los gladiadores en el Coliseo romano, los aplausos que hacen que los jinetes sigan exponiendo su vida, todo para divertir y alegrar al público. Alguna vez escuché una frase que me hizo ponerme a pensar, y esa era: de tal palo, tal astilla. Y es que hay cosas que heredamos de nuestros progenitores, tanto físicamente, pero más el carácter. Algunas personas se afanan tanto con la búsqueda del reconocimiento y la fama, así como el poder, que son capaces de poner en riesgo tantas cosas, incluida su propia alma. La historia que a continuación te voy a compartir relata la vida de un joven con mucha hambre de triunfo. Este es de Chalma, del Estado de México, llamado Gonzalo, un joven alegre y enamorado, muy afortunado en esos menesteres. Por cierto que tenía deseos de reconocimiento. Tenía dos grandes pasiones en su vida: las mujeres, pero sin duda había una que superaba por mucho su debilidad por ellas. Esto era su gusto por el jaripeo. En otras palabras, su sueño era algún día convertirse en jinete de toros profesional. Desde pequeño disfrutaba ir con otros niños a robarse los elotes a las parcelas, darse sus buenos trompos con sus amigos e ir a los barbechos de las milpas a montar toros de sus vecinos. Y esto lo hacía a escondidas de su madre. Ella se llamaba Genoveva, una mujer amorosa y un tanto preocupada que siempre le prohibía al pequeño Gonzalo esta práctica. Y es que eso del jaripeo era un gusto heredado de su difunto padre, que había sido un jinetazo, como les dicen, de pierna pesada. Este había perdido su vida en una montada en las fiestas patronales del señor de Chalma, de donde era originario. Su padre Gilberto había sufrido tan trágico suceso que esto había marcado la vida de Gonzalo, porque aunque casi no recordaba nada de su padre, se había propuesto el superar el legado de él. Para entender la actitud de Gonzalo, trataré de describir a su padre, Gilberto, el cual se casó con su madre muy joven, y debido a esa juventud e inmadurez, siempre fue muy irresponsable, mujeriego y con ese gusto por los toros. Aunque se dice que en sus inicios nunca logró sobresalir, de hecho, siempre fue uno del montón, pero prefería arriesgar el pellejo que trabajar. Además que montando toros, las mujeres nunca le faltaban, y las pocas veces que llegaba a su casa solo era para maltratar a su esposa Genoveva. Este sembró un odio muy grande en el pequeño de Gonzalo. La vida de Gilberto seguía con normalidad, en medio de parrandas y fregazos que los toros le ponían. Muchos le decían que mejor se retirara, que era malísimo, y muchas ocasiones pensó en eso, hasta que conoció a un siniestro personaje por casualidad. Ese día Gilberto había perdido una de sus espuelas y estaba por llegar su turno para montar. Fue ahí cuando conoció a este misterioso hombre, que como si supiera lo que ocurría, se acercó a Gilberto y se ofreció para prestarle sus hermosas espuelas de plata. Este le preguntó su nombre para devolvérselas. Él le dijo que se llamaba Lucio. Cuando llegó el turno de Gilberto, realizó la monta de su vida a tal grado que recibió una fuerte ovación, cosa que nunca había ocurrido. Cuando intentó buscar a Lucio, fue a preguntar a sus compañeros por él, para devolverle las espuelas, pero nadie le supo dar razón de él. Era bastante extraño, porque en ese ambiente la mayoría de jinetes se conoce, pero nadie había visto ni conocido
al tal Lucio. Gilberto se quedó extrañado, pero no dijo nada. Eso sí, regresó a casa con las espuelas. Y así transcurrió el tiempo, y inexplicablemente Gilberto comenzó a mejorar notablemente como jinete. En su casa, por su parte, su esposa sufría, porque seguido le llegaban rumores que su marido le era infiel. Esta le reclamaba a Gilberto, pero solo recibía golpes e insultos. La suerte parecía sonreír a Gilberto, ya que además del jaripeo, el dinero y las mujeres no faltaban. Hasta se peleaban por él, pero todo era demasiado bueno para ser verdad, ya que en una de esas tardes, Lucio apareció súbitamente. Gilberto, al verlo, le agradeció por las espuelas y le pidió que se las vendiera, ya que se dio cuenta que cuando las usaba no había caído ni una vez. La presencia de Lucio era intimidante, ya que vestía todo de negro, alto, fornido y con una voz gruesa y fuerte. Sacando una bocanada de humo de cigarro, le respondió: «No creo que me pagues lo que yo te pida». Gilberto, muy seguro, le dijo: «Pídeme y yo te daré lo que me pidas». Él soltó una carcajada. Le dijo: «No sabes lo que dices». Pero Gilberto insistió, dándole la mano y diciéndole: «Te daré lo que me pidas». Lucio le dijo: «Está bien, después vendré a que me pagues». Gilberto pensó que le cobraría al terminar de montar, así que alistó lo que le habían pagado. Pero de Lucio, ni sus luces. Después de ese día, la vida de Gilberto empezó a cambiar. Y es que comenzó a tener sueños con Lucio, donde éste le pedía la vida de su pequeño Gonzalo, ya que le pedía, con insistencia, que se lo entregara. Al principio pensó que solo eran pesadillas, pero conforme pasaban los días, éstas se hacían más frecuentes. Para ese punto, decidió buscar ayuda, así que fue a consultar a Marta, una señora que hacía limpias y le leía las cartas en su localidad. Esta le dijo que había hecho un trato con el diablo y que no podía haber marcha atrás, porque alguien debía de pagar. Cuando escuchó esto, sintió como un balde de agua fría le caía. Se asustó y empezó a enfermarse por la pena que traía encima. No podía creer lo egoísta que había sido con su familia, solo por probar las mieles del triunfo. Un día se acercó a su esposa. Esta, siendo una mujer temerosa de Dios, lo escuchó y trató de consolarlo. En ese momento se soltó un fuerte viento que entró por las ventanas y causando escalofríos. Se escucharon pasos y sonoras carcajadas. Lucio se presentó de nuevo, pero ahora en su hogar. Gilberto se puso pálido, temblaba y le dijo que él no le daría a su hijo. En cambio, Genoveva oraba sin cesar y se mantenía firme y valiente. Lucio, enfurecido, le dijo: «No me iré con las manos vacías. Ya lo verás. Muy pronto nos veremos la cara, tú y yo». Genoveva le pidió a su esposo que devolviera las espuelas. Fue así que Gilberto decidió nunca usarlas más. Pero a Genoveva no le bastaba eso. Ella quería que dejara de montar. Pero Gilberto acostumbraba a montar durante las fiestas patronales, esto en agradecimiento. Pero esta sería la última monta que él hiciera, y así lo hizo. Pero al dejar de usar las espuelas que Lucio le había dado, este tuvo que pagar con su propia vida. La ausencia de Gilberto había tenido repercusiones en la vida de su pequeño hijo, ya que este era muy agresivo. Parecía estar enojado con la vida, ya que conforme iba creciendo, eso se agudizaba. Además, su gusto por las mujeres lo llevó a conocer a una mujer mayor que él.
Esta se llamaba Jovita, de la que no se podía deshacer, tanto que quería casarse con él, y que sería por las buenas o por las malas. Por otro lado, en su otra gran pasión, que era el jaripeo, desde un principio las cosas nunca fueron fáciles para Gonzalo. Y es que además que su madre Genoveva nunca apoyó su sueño, casi siempre regresaba a su casa golpeado, herido de sus montas y lleno de odio contra su padre, ya que constantemente lo comparaban con él y le decían que ni parecía su hijo. En su casa siempre era visitado por su madrina Matilde. Esta siempre le daba ánimos, le decía que no se rindiera. Gonzalo sentía que ella era la única que le entendía. Hasta le platicó que Jovita lo tenía amenazado, que sería de ella o de nadie más. Su madrina se preocupó, porque conocía a Jovita y sabía de lo que era capaz, ya que tenía fama de practicar la brujería. Una ocasión que fue al estado de Guanajuato, Gonzalo sufrió un aparatoso accidente montando, que lo puso al borde de la muerte, de hecho, por algunos segundos. Incluso recordaba haber oído una voz que le decía: «Aún no es tu tiempo». Su corazón no latía hasta que con ayuda de los médicos volvió en sí. Ese acontecimiento marcó su vida, ya que ese accidente le dejó secuelas físicas que lo orillaron a retirarse. Hasta se buscó un trabajo común y corriente, como albañil. Las presiones en su vida lo agobiaban. Por un lado, su sueño frustrado de no poder montar, y la insistencia de Jovita. Esta, cada que lo veía, no perdía la oportunidad de hacerle escándalos. Pero había algo que no le permitía abandonar su amor por el jaripeo. Y en más de una ocasión tuvo sueños bastante reales donde se miraba triunfando y disfrutando de la fama y de todo lo que te otorga el ser el mejor. Un día asistió como aficionado a un jaripeo para distraerse, ya que uno de sus amigos de la palomilla donde montaba lo invitó, y mientras disfrutaba de las montas, un hombre vestido todo de negro que no conocía se acercó a él y le dijo: «Tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí. Sé lo que quieres y yo te lo puedo dar». Gonzalo quedó pasmado por un momento y le preguntó al hombre que quién era y qué es lo que quería, a lo que el hombre solo limitó a decir: «Tú sabes quién soy, y yo podría hacer que tus sueños se hicieran realidad». Gonzalo se quedó pensando y antes de poder contestar, buscó al extraño hombre y este ya no estaba. Él pensó que se estaba volviendo loco, y más que cuando llegó a su casa, su madre le dijo que lo había ido a buscar la tal Jovita. Gonzalo, ansioso y confundido, se fue a acostar y mientras pensaba, miró el retrato de su padre. En una hermosa monta, él pensaba lo mucho que lo admiraba. Él lo había visto triunfar e imaginaba lo que se sentía recibir el aplauso y la fama. Pero luego recordaba los maltratos y humillaciones que su madre recibía por parte de su padre y se llenaba de rencor hacia él. Cuando volvió en sí, decidió salir a caminar para despejarse, solo para encontrar a Jovita, que parecía lo estaba vigilando. Esta parecía estar calmada y se acercó para decirle que ya no lo molestaría y como muestra de arrepentimiento le quería hacer un regalo. Al ver de lo que se trataba, este quedó fascinado, porque vio que eran unas espuelas muy parecidas a las de su finado padre, a lo que Gonzalo le agradeció y se despidió de ella. Esa misma semana, su amigo, que se llamaba Ernesto, lo fue a buscar para invitarle a la feria de Malinalco. Este se quedó pensativo porque aún sentía dolor a causa del accidente que casi le costaba la vida, pero aceptó. Él dijo: «Estoy harto de todo esto, y si me he de morir montando,
que así sea. Al llegar y escuchar la banda tocar los sones que tanto le gustaban, sus dudas se fueron y se acercó para escolar el toro que le tocaría montar. Era como lo había soñado, el público le aplaudía y esa fue la primera de muchas montas exitosas, mismas que había realizado con esas hermosas espuelas. Después de eso, plaza tras plaza, toro tras toro, parecía que no había rival para Gonzalo, lo que lo hizo convertirse en un reconocido jinete, ganando torneo tras torneo en montas espectaculares, montando a los mejores toros de la República Mexicana. Muchas veces pensó si el éxito se debía a esas extrañas espuelas o a su destreza, y algunas veces quiso comprobarlo, pero en verdad disfrutaba las mieles del triunfo. Pero no todo era felicidad, y es que a consecuencia de esto, la salud de su madre Genoveva se había visto mermada de manera considerable al saber cómo su hijo arriesgaba la vida. Cada que llegaba a casa, ella lloraba y le pedía que dejara eso, pero Gonzalo no entendía. Tenía todo lo que alguna vez soñó, y al igual que su padre, parecía que nada ni nadie lo detendría. Pero la realidad es que no era feliz. Se había vuelto orgulloso e irritable. Además, que aunque le pagaban bastante por sus montas, nunca tenía dinero. Siempre andaba con muchos supuestos amigos que solo lo buscaban por interés, ya que al gastarse su dinero quedaba solo y muchas veces tirado en alguna calle a causa de su alcoholismo. Nadie de sus antiguas amistades lo quería porque se había vuelto insoportable. Además que había perdido su toque con las mujeres. Parecía que su éxito se había convertido en una maldición. Ahora tomaba mucho y a veces tenía alucinaciones con el extraño hombre de negro que le decía: pronto iré a visitarte. Un día se encontró por casualidad con su madrina Matilde. Esta se había mudado al estado de Morelos y al reconocerlo le preguntó por su madre Genoveva. Esta le comentó que se encontraba delicada en su casa y que ya casi no salía. Gonzalo no podía ocultar su malestar, y es que se notaba a leguas que no estaba bien, además de que su madrina lo conocía desde pequeño. Este le confesó cómo la fama estaba acabando con su vida. Su madrina le preguntó por Jovita, si aún lo molestaba, pero Gonzalo le contestó que ésta se había dado por vencida y que de hecho había sido ella quien le había regalado unas hermosas espuelas con las que montaba. Ella se quedó pensando, extrañada por la respuesta de su ahijado, y no conforme, le aconsejó que fuera a ver a doña Marta, que quizás ella le podía leer las cartas para ver lo que estaba aconteciendo, porque ella no se tragaba eso de que la Jovita se había dado por vencida. Al principio Gonzalo no creía en las palabras de su madrina, y al paso de los días comenzó a tener sueños con su padre. En ellos le decía que tenía que dejar de montar. Estos sueños se volvieron cada vez más intensos y recurrentes, hasta el grado que en su desesperación dejó varios eventos sin ir. Sus amigos preocupados lo buscaban y le llamaban por teléfono, y este solo se escondía. Intentó deshacerse de las espuelas, pero increíblemente, estas regresaban a él. Así que un día decidió hacer caso al consejo de su madrina y fue con doña Marta. Ella le dijo: pásale, muchacho, ¿qué se te ofrece? Gonzalo le contó cómo se sentía y de los extraños sueños que éste tenía, en los que su padre le hablaba. Ella le tiró las cartas y le dijo que él estaba marcado, que desde que era pequeño y que el diablo haría todo lo que estuviera a su alcance para llevarse su alma, y que no era solo eso, sino que había una mujer despechada que lo estaba trabajando y que no descansaría hasta lograr su cometido. Mira, muchacho, si no crees en Dios,
es un buen momento para acercarte a él, porque no veo muchas esperanzas para ti, y para salir bien librado de esto, alguien tendrá que pagar la deuda del pacto que había hecho tu padre. Su madre ya había caído en cama, pero siempre le pedía al Todopoderoso por su Gonzalo. Este, por su parte, un día fue a visitar a Jovita, y aquel misterioso hombre de negro, que con voz fuerte y gruesa le preguntó que si qué se sentía conseguir lo que siempre había deseado. Jovita se burlaba a carcajadas y le decía: mi pobre Gonzalo, siempre soñando despierto, un día te prometí que serías mío o de nadie más. Ya ves, preferiste tu maldito jaripeo, y eso te llevará al infierno. Él solo temblaba y se mostraba un tanto resignado. Él sabía que todo lo que estaba pasando era fruto de su ambición desmedida. En la casa, a Genoveva le pareció extraño escuchar voces, hasta que súbitamente los interrumpió, clamando por la vida de su hijo y diciéndole a ese extraño hombre que no haría lo mismo que con su marido. Lucio le dijo que un trato era un trato y que lo tonto ya era de familia. Gonzalo, muerto de miedo, pero su madre no se iba a rendir tan fácil. Ella resistía y con la fe rogaba a Dios lo librara de esta pesadilla. En ese momento Gonzalo comprendió que su padre había muerto por la misma razón y le dijo que él no había hecho ningún trato. Lucio le dijo que al aceptar las espuelas lo había hecho y que él no se marcharía con las manos vacías. En ese momento Gonzalo le pareció ver a su padre que le decía: ten fe, hijo, ya tu deuda está pagada. Y fue ahí, en medio de la desesperación, le vino a la mente la cruz de nuestro Señor y aquello que su madre siempre desde niño le repetía, que el Señor ya había pagado por nuestras deudas muriendo en la cruz. Y fue ahí que Gonzalo le entregó su vida a Dios y le prometió que si lo sacaba de esta, él le serviría los años que le restaran de vida. Genoveva, llorando, pero no se rendía. En ese momento Jovita intentó atacarla, pero Gonzalo se adelantó y en un rápido movimiento le lanzó las espuelas. Estas le impactaron en su cara y le hicieron una herida. Para ese punto Lucio no soportaba las oraciones de Genoveva y le decía que se callara. Esto hizo que Gonzalo se uniera al clamor de su madre. Lucio, al verse vencido, comenzó a maldecir a Jovita y le dijo: yo nunca pierdo, y así que de aquí no me voy con las manos vacías. Tomó de la cabeza a Jovita, la agarró del cabello, la arrastró por el suelo, mientras ésta daba gritos de angustia y terror. Este se dirigió a la puerta de salida de la casa. Volteó a ver a Gonzalo a los ojos, y Gonzalo, por un segundo, vio lo que era el infierno, como diciéndole el diablo: de esto te salvaste. Los vecinos corrieron a ver lo que sucedió, y al ver a Genoveva y a Gonzalo abrazados, hincados en el suelo y pálidos, por todo lo que habían vivido esa noche, al preguntar lo que había ocurrido, solo dijeron que alguien había intentado robarles, pero que éste había huido. Después de esa noche, ya nada volvió a ser lo mismo en la vida de Gonzalo. Por fin ese odio y ese resentimiento se había ido, y cada día vivía agradecido con el Creador por haberle dado otra oportunidad. Atrás había quedado ese jinete arrogante y atrevido. Ahora solo quedaba un hombre que se dio cuenta lo engañosa y peligrosa que muchas veces puede ser la fama. Cuenta la gente que cada año el hombre de negro tienta a la gente en los jaripeos, ansioso de alguien que quiera la fama. Pero no te sientas a salvo, porque el diablo no nada más tienta en los jaripeos. Tal vez
te esté observando, esperando, tal vez se sienta a un lado de ti todos los días y espera el momento oportuno para encontrar tu debilidad y ofrecerte lo que tú más quieres. Dios los cuide a todos. 2 historias reales sucedidas a suscriptores. Con ellas me quedo sin palabras. Una bruja malvada y unas hermosas mujeres que aparecen en la carretera. La primera nos las envía Norberto García, que es de Hidalgo, de un pueblo cerca de Tula, y él la relata así. Como saben, la situación económica en nuestro país no es lo que uno esperaría. Me tocó venir a Estados Unidos, como muchos paisanos, a buscar el sueño americano. Mi experiencia que les quiero compartir sucedió en un pueblo del estado de Connecticut llamado South Salem, lugar que se encuentra ubicado en una zona boscosa y con lugares donde aún hoy en día hay caminos de terracería. Fui recomendado por un tío a cuidar un rancho de equitación donde tenían caballos de salto. La paga no era mucha en aquel entonces porque estábamos hablando de finales de los años 90, pero el lugar proporcionaba alojamiento y comida. Mi labor era básicamente dar mantenimiento, alimentar y limpiar las caballerizas. Éramos 3 personas las que hacíamos esa labor. Un señor que le decíamos Checuil, que vivía con su esposa, que se llamaba Fidelia. A ella el patrón le pagaba por limpiar nuestros cuartos y hacernos de comer. Cabe señalar que la esposa de Checuil estaba muy bien conservada a pesar de que se veía madura. Y otro señor que le decíamos Pingüino, el cual parecía no llevarse de todo bien con Checuil. Cuando llegué, lo hice entusiasmado. Nunca había salido de mi pueblo y mi intención era echarle muchas ganas, porque yo quería hacer dinero para ayudar a mi familia. Poco a poco, mi ánimo fue decayendo al ver que mis compañeros de trabajo actuaban algo raro, en especial la esposa de Checuil. Era muy amable en ocasiones y a veces ni siquiera saludaba. Pingüino, el único que no vivía en ese rancho, además de que siempre me preguntaba si no me había ido a visitar en la noche. Yo no sabía por qué. Hasta me llegué a sentir incómodo porque Checuil fuera a malinterpretar las cosas. Hasta que llegó ese horrible día. Eran alrededor de las 8 de la noche, una fría noche de octubre, y los caballos actuaban muy raro. Estaban demasiado inquietos, así que fui a ver qué es lo que sucedía, cuando vi algo que aún recuerdo. Me hace sentir escalofríos, nada más de recordarlo. Era un ave que parecía sopilote, pero con cabeza, de apariencia humana. Corrí tan rápido que no supe cómo brinqué a través de una fosa que estaban haciendo para reparar unas tuberías. Yo ya no quería trabajar, no podía dormir, me comencé a enfermar y peor que no tenía opción. El tío que me había recomendado se había regresado al pueblo y yo me había quedado en su lugar. Lo extraño es que yo, al cuestionar de las cosas extrañas que estaban pasando, él decía que no sabía nada, que quizás eran los coyotes que rondaban las cercanías. Y yo aquí, en este lugar, sin familia, sin saber inglés y sin saber los oficios de este país. En otras palabras, estaba obligado a seguir o de plano regresarme a México. Por esos días,
Uno de mis compañeros de trabajo, que era de Puebla, al que le decíamos el Checuil, me vio muy desmejorado y me preguntó si estaba enfermo, porque mi semblante era pálido y sin fuerzas. Le comenté lo que había visto aquella noche y de cómo los ruidos no cesaban por las noches. Me dijo: «Ay, paisa, yo creo que usted tiene demasiada imaginación o de plano extraña mucho a su vieja». Al otro día, Pingüino me comentó que dejó de vivir en el rancho porque también la había visto. También me contó que cerca de donde estaban escarbando para reparar la tubería era donde él había encontrado un altar bastante extraño, con cosas de brujería, y yo no sabía qué hacer. Esa ya no era vida. Mis jornadas laborales eran extenuantes. Además, el cansancio y la debilidad eran muy grandes porque perdí el apetito. La esposa de Checuil nos cocinaba y a veces sentía que su comida me caía pesada y me estaba enfermando. Yo le conté a Pingüino que era con el que mejor me llevaba y me dijo: «Ay, paisa, le voy a contar algo. Nada más que no se vaya a agüitar. Su tío Carlos se fue porque Fidelia estaba interesada en él. Por eso es que mejor se fue. Ella le dijo que se iba a arrepentir por haberla rechazado. Además que esa mujer es bien rara y yo la he visto. Yo creo que a usted le gusta. Cuidado, porque Checuil tiene una forma de ser violento». Así que me quedé pensando, porque no era normal lo que me pasaba. Así que decidí hacerle frente y le llamé a una de mis tías que se llamaba Silvia. Vive cerca de Tizacuya, Hidalgo, y sabía que ella podía ayudarme porque era una curandera y era muy conocida y respetada. Le comenté lo que había visto y de cómo me estaba volviendo loco. Me dijo: «Ay, hijo, lo que pasa es que esa maldita bruja se está divirtiendo contigo, pero no te preocupes. Yo te voy a decir cómo tirar a esa maldita». Me dijo que buscara un mecate rojo y me dio una oración y cada que terminara debía de hacerle un nudo al mecate. Me dijo que tenía que orar con fe porque podría ser peligroso. Recuerdo que esa noche me preparé muy bien. Le comenté a Pingüino lo que iba a hacer y le pedí que si algo salía mal, contactara a mi familia, y como si fuera una pesadilla en medio de esa noche, yo soñaba con que todo eso terminara. Recuerdo que ya era casi medianoche cuando esos ruidos comenzaron, así que me preparé con mi mecate rojo y comencé. A medida que oraba, los ruidos se escuchaban más fuertes, así que salí al patio donde estos se escuchaban. Lo extraño es que Checuil siempre me decía que él no escuchaba nada. Su esposa Fidelia decía que ella tampoco escuchaba nada. Cuando estuve de frente a esa maldita bruja, comprendí muchas cosas, pues a pesar de su horrible apariencia, sus facciones se veían similares a las de Fidelia. Esta me maldecía y me amenazaba, además de retorcerse, pero yo seguí orando y haciendo los nudos uno a uno, como mi tía me había enseñado, hasta que por fin dejó de luchar y en vez de maldecir, me pidió que la dejara ir, que ella me daría lo que yo quisiera. Yo le dije que lo único que quería es que se muriera y que pagara con todo el daño que había hecho. Así fue esa lucha, nudo tras nudo, oración tras oración. Escuché de todas las maldiciones y vi cosas que no quiero recordar. Hasta que amaneció y ahí todo terminó.
esa maldita cosa, que no se le puede llamar mujer, terminó todos sus días calcinada. Y hasta sus últimos lamentos se quedaron grabados. Y lo único que puedo decir es que la maldad del ser humano puede ser mucha. Gracias a Norberto por ese gran relato, pero el siguiente te dejará helado. Este nos los envía C. Escobar. Dice que todo sucedió en un viaje por una carretera en Sonora. Una familia de 7 personas, todos adultos, hacían un viaje a Tijuana para visitar a su familia. Eran 4 mujeres y 3 hombres quienes viajaban ansiosos y cansados, ya que llevaban un recorrido sin parar por 12 horas, porque querían llegar lo antes posible a su destino. El cansancio fue venciendo poco a poco a 4 de ellos, quienes se durmieron incómodamente en esa camioneta Voyager color azul marino, algo maltratada en su pintura, por ser un modelo de 1995. En un punto del desierto de Sonora, la camioneta sufrió una ponchadura. Estos hechos ocurrieron durante la madrugada de un 2 de enero del año 2017. La camioneta se salió del pavimento y el conductor logró controlarla para poder realizar el cambio de la llanta. Mientras realizaban dicha maniobra, entre 2 de los hombres, la mujer aluzaba con una pequeña linterna de mano que traían. Sin embargo, no era suficiente, ya que la oscuridad se apoderó por completo de ellos. En medio de la nada, intentaban realizar la maniobra durante al menos 35 minutos, en el cual no pasaba ningún otro vehículo que pudiera auxiliarlos. Los hermanos empezaron a discutir, ya que tuvieron la posibilidad de viajar en otro carro, pero 2 de ellos no estuvieron de acuerdo en rentarlo. El silencio solo permitía escuchar y sentir el ruido del frío viento que corría de en medio de la nada. De pronto, empezaron a ver, a lo lejos, a 3 mujeres, muy hermosas, luciendo su cabello largo, radiante, el cual se despeinaba con el viento, y su ropa se les pegaba al cuerpo, dibujando unas siluetas perfectas. Los hermanos y la mujer pensaron que seguramente se trataba de gente que venía de alguna casa cerca donde podrían pedir ayuda con la refacción. Mientras tanto, 2 de los hermanos que se encontraban durmiendo en el vehículo despertaron y bajaron para intentar ayudar a reparar la camioneta, lo cual resultó en vano, ya que la cruceta con la que debían cambiar la llanta se rompió durante esta maniobra, por lo que debían esperar a que alguien les ayudara. Pasaron escasos 5 minutos y la familia completa bajó de la camioneta y veían atónitos y más cerca a esas mujeres que venían sin rumbo, y a pesar de aquella terrible oscuridad, parecía como si algo las iluminara. Esperaron pacientes su paso para preguntarles por algún lugar para poder descansar y por la mañana continuar con su camino, una vez que dicha falla quedara arreglada. Sin embargo, cuando lograron verlas de cerca, las mujeres venían sonrientes, reían a carcajadas entre ellas, viendo hacia la nada. Pasaron por un lado de la camioneta y la familia. Una de las personas de la camioneta se dirigió a ellas para abordarlas y solicitar su apoyo, pero al intentar hacerles una seña, una de ellas extendió su mano, la cual logró tocarlo, una mano de una mujer de aproximadamente 80 años que no correspondía a las características de la joven. Las bellas chicas
Dejaron atrás a la familia, que se quedó aterrada al ver que las mujeres caminaban sin tocar el suelo y veían con sus ropas de gasa en color blanco que flotaban y era movida por el aire. Uno de los hermanos tomó valor y les gritó: ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están solas en este desierto? Una de las chicas volteó y al verlo le gritó con una voz muy tenebrosa: «Aquí es nuestro hogar», mientras se perdían en la oscuridad. La familia, atemorizada, pasó la noche en vela y se turnaban para esperar el amanecer y buscar ayuda. Cuando al fin amaneció, pudieron reparar su vehículo y avanzaron 1 kilómetro. Ahí se encontraron con 3 cruces que indicaban el fallecimiento de 3 mujeres a la edad de 17, 19 y 20 años que murieron trágicamente en un accidente. Nos cuenta Escobar que dice que desde entonces a quienes transitan por ahí hay quienes dicen que se han ocurrido muchos accidentes, ya que aparecen cuando los camiones pesados y vehículos avanzan por la carretera a toda velocidad y al intentar esquivarlas, pierden el control y mueren. Esto, dice Escobar, que le sucedió a su familia. Y le damos gracias por contarnos ese relato. Y hasta aquí llegaron los relatos de hoy. Y muchas gracias por llegar hasta el final.